Buenas noches. Una reunión de amigos, de entrañables amigos, en Caravaca de la Cruz, hermosísimo pueblo de la región de Murcia, de la región del noroeste de Murcia. En un momento dado estaban hablando acerca de determinado tema y uno de esos amigos dijo: cambiemos de tema, no hablemos de esto, porque ustedes saben que a Ángel no le gusta. Pero resulta que Ángel García, es sordo. Porque resulta que el verdadero amigo, y esto lo digo sin ningún tipo de duda, es el que siendo sordo puede escuchar, o el que siendo ciego puede mirar. Lamentablemente los seres humanos, por lo general, sí oímos, sí escuchamos, pero simplemente entre comillas, como aquel que cruza un bosque, por ejemplo, y lo único que ve es leña para hacer fuego, cuando la naturaleza, sobre todo aquí, le digo a todos los que nos ven, sobre todo en el cono suramericano, es tan bonito el noroeste de la región de Murcia, que los invito, como hago muy seguido, a que vengan a visitarnos. Pero no somos nosotros que venimos a hablar. Viene Ángel García, reitero, un hombre que no posee la potencia, digamos, auditiva, o la capacidad, perdón, auditiva. Viene un hombre de Caravaca de la Cruz. Viene con su intérprete, un coterráneo mío, un ceginero, Diego de la Osa, que habla el lenguaje de los signos, algo de lo que nos vamos a enterar todos nosotros hoy y que creemos nosotros es algo muy entrañable, sobre todo para aquellos intérpretes que se dedican a esto. Entonces, ante todo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los dos. Encantado, Ángel, de tenerlo igualmente con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, queremos saber, aunque ya lo dijimos, cómo se llama y cuál es su signo, porque ustedes tienen un signo particular. Bueno, pues mi signo, cuando era pequeño, habían sordos, por ejemplo, te comento, a nivel social, las personas oyentes, pues tenemos un nombre, y los sordos, cuando somos pequeños, muchas veces, como no podemos decir o pronunciar el nombre, o el tema del habla, que siempre es un hándicap para las personas sordas, por tus características personales siempre nos ponen un signo para que cuando eres pequeño te puedas identificar. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño siempre estaba con el dedo aquí en la boca, y mis compañeros sordos me pusieron como signo este signo, con lo cual yo me siento identificado y ellos me identifican con ese signo. Y igual, por ejemplo, mi mujer también, que tiene ese signo, ese es su signo, más que nada cuando era pequeña siempre llevaba como un lazo, siempre con tirabuzones en la cabeza, ¿no? Siempre llevaba un lazo y tal, con lo cual le pusieron ese signo en concreto. Es como un símbolo de identidad, o un signo de identidad. Ángel, todo efecto tiene una causa que lo produce. En este caso, el signo suyo, creo que ya más o menos Diego nos lo ha dicho, tiene un significado importante para usted. Sí, claro. Esa es mi identidad como persona sorda, que me pusieron ese signo cuando era pequeño hasta ahora, ¿no? Anteriormente los sordos no tenían identidad como persona sorda, ¿no? Y no tenían ni idea sobre qué es la identidad de persona sorda o cuál es la situación que realmente se está viviendo como persona sorda, ¿no? Y ahí ¿en qué año? 1974 más o menos, en Estados Unidos. En Estados Unidos fue donde William Stock,
que fue un lingüista, allí veía a los sordos que estaban signando entre ellos y tal, y Stock era psicólogo lingüista, además tenía mucha experiencia, era bilingüe, veía a los sordos como estaban signando a nivel social y, claro, veía que los sordos estaban signando y parecía como que la lengua de signos era una mímica, que era como una mímica, y esto empezó a investigar sobre la situación que le envolvía el hacer toda esa serie de signos, y entonces fue cuando realmente descubrió que las personas sordas tenían su identidad y tenían su forma de poder contar las cosas, podían llegar a leer y a escribir, es decir, y ahí fue donde se empezó un poco a darle la importancia a la lectoescritura, al bilingüismo, y que sordos y oyentes pudieran de alguna manera tener una igualdad en ese sentido y a través de la lengua de signos poder evolucionar. Fue el inicio de la identidad de personas sordas, cuando después, aquí en España, los sordos realmente no tenían una lengua oficial, no tenían una lengua que realmente le identificaran, ¿no? Yo no sabía nada de lingüística, ningún sordo aquí en España, pero con el tiempo y a lo largo de los años, en el 1992, ahí fue más o menos cuando 3 sordos extranjeros, un alemán, un belga y un francés, fueron los que vinieron aquí a España y estuvieron dando una conferencia que duró esa conferencia durante una semana. Entonces empezaron a explicarnos un poco lo que es la identidad de personas sordas y ahí nos dimos cuenta quiénes éramos, dónde estábamos, y la autoestima llegó al cielo la autoestima, con lo cual ya nos sentimos identificados como grupo, empezamos a trabajar, empezamos a evolucionar, empezamos a utilizar nuestra propia lengua, intentar ser bilingüe, etcétera, etcétera. Ese sería un poco. Y también, aparte de eso, hacer todo lo que te he comentado antes, todo ese movimiento, todo eso que sentíamos, todas esas necesidades, todas esas ganas de poder hacer cosas, ahí donde realmente entra en juego nuestra propia identidad. Ahora bien, Ángel, el sistema braille, usted lo conoce muy bien, digamos, es el lenguaje de los ciegos. Así se comunican. Ahora, ¿cuál es la lengua materna de los sordos? Y si en todas las comunidades autónomas es igual. Sí, la lengua de signos. En España, aquí en España, la lengua de signos, el castellano, sí que se utiliza en todas las comunidades autónomas, pero hay comunidades autónomas que son diferentes, como por ejemplo en Valencia tiene variedades diferenciales del resto de España, o Cataluña. Madrid, por ejemplo, allí hay un colegio, que es un colegio específico para personas sordas, que de allí, una vez que ya terminamos nuestra formación, fuimos a otras comunidades autónomas, a nuestra comunidad autónoma de origen, y desde allí nosotros fuimos de alguna manera impulsando la lengua de signos castellana o la lengua de signos española en todas las comunidades autónomas, menos en Valencia, que tenían sus propios colegios específicos de personas sordas, o en Cataluña. Pero aún así, cuando vamos a esa comunidad autónoma nos podemos comunicar sin ningún tipo de problema, siempre con esa variante. Muy bien. Lo vamos a dejar descansar un minuto nada más para que Diego nos cuente qué es ASSOR, qué significa esta sigla, cuántos asociados tienen, qué profesionales trabajan allí y cómo se forman. En este caso, la Asociación de Sordos de aquí de Caravaca, el presidente de la asociación es Ángel. Entonces, a lo mejor él te podría contar con más profundidad cuál es la asociación. Nosotros, los intérpretes, estamos trabajando dentro de las asociaciones de intérpretes, que es también nuestra fuente de identidad, ¿no?, como profesionales. Más que nada que no está reconocida lo que es a nivel nacional, lo que es la profesión, ¿no? Entonces, Ángel sí te podría contar en profundidad los socios que tiene, la asociación de sordos, qué actividades hace, etcétera. Te podría contar él directamente. Bueno, precisamente me remito a las palabras de Diego para que nos cuente un poco acerca de vuestra actividad. La Asociación de Sordos, ASOR, que son las siglas que acabo de comentar antes. ASOR
hace mucho tiempo que empezó. Yo, ahí en Madrid, siempre pertenecía a una asociación de sordos en el que yo me comunicaba con ellos, en las asociaciones hacía nuestras actividades, y una vez que terminé allí en Madrid, ya me vine para acá otra vez, en Murcia empezó a surgir, porque tenía contacto con sordos de allí de Murcia, empezó a surgir las asociaciones de sordos en la región de Murcia. ¿Qué pasa? Que yo, al ser presidente de la asociación, pues claro, tenía que ir todos los días de Caravaca a Murcia para ser presidente de la asociación. No me era posible. Con lo cual dije, voy a ver si aquí en esta zona hay personas sordas para poder crear una asociación y poder trabajar para ellos y poder dar todos los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de toda su experiencia. Y ver, yo estaba con mi mujer y yo veía sordos por el noroeste que tenían problemas, veía que estaban marginados en muchos aspectos. Entonces aquí fue donde me surgió el tema de poder crear una asociación de personas sordas para poder explicar lo que es la asociación, para poder que sea como un casino, para poder estar con ellos, para poder trabajar con ellos, para poder enseñarles una lengua que realmente les valga para poderse comunicar, que no sea lo que una lengua o signos arbitrarios o signos pactados, ¿no?, con tu familia, etcétera. Y en el ayuntamiento fue cuando yo pedí que me dieran un local, me cedieron un local y ya empecé a trabajar con los sordos y bueno, y hasta la fecha, ¿no? Hemos estado pidiendo y reivindicando intérpretes de lengua de signos. Yo daba clases de lengua de signos para que de alguna manera nos pudieran ayudar a explicar ciertas cosas. Aún no estaba todavía la profesión de intérprete, yo trabajaba de profesor de lengua de signos y los sordos poco a poco pues fueron mejorando, fueron encontrando su trabajo, se casaron, teníamos contacto casi todos los fines de semana, sordos que se iban a otras comunidades autónomas y ahí ligaban, y después se casaban con su pareja y nada, ahí hasta la fecha de hoy eso es lo que hemos estado haciendo y trabajando en la asociación. Muy bien. Ángel, hay algo muy importante que estaba pensando. Yo fui un regular profesional del fútbol en primera división, en Uruguay, en mi país y en el exterior también, pero resulta que jugaba de delantero y me hubiera gustado muchísimo tener su altura, tener la cualidad de su altura, porque cuando venían los centros al área, los defensas, si resulta que estaba Gerard Piqué marcándome, evidentemente yo no cabeceaba nunca. Entonces, tenía tremendas dificultades desde ese punto de vista. Entonces, esto viene grabado. La pregunta que le quiero hacer es, ¿qué dificultades tienen ustedes entonces en el día a día? Dificultades, problemas, la barrera de comunicación, ¿te refieres a eso? Por ejemplo, no tenemos intérprete, los sordos vamos a cualquier sitio y tenemos una barrera que nos impide comunicarnos. Por ejemplo, ir a un médico, estamos allí y sí, le señalamos donde nos duele, nos dicen las pastillas que tenemos que tomar, 3 horas y ya está, ya no más. Es decir, no tenemos más información de lo que nos pasa, lo que nos duele, no podemos transmitir o expresar lo que nosotros queremos. Vamos a la farmacia, compramos las pastillas, pero siempre te queda la duda de qué te ha dicho el médico, si realmente lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, ¿no? Eso sería una de las dificultades. Por ejemplo, muchas veces digo, bueno, pues le digo a mi hermano que se venga conmigo, se viene conmigo mi hermano, y así puedo obtener una información mayor, pero tampoco me da cierto grado de seguridad. No sé, no hay una comunicación directa como la que tenemos ahora mismo, ¿no? Sino que el médico empieza a hablar con mi hermano habla con él, yo me quedo un poco ahí diciendo a ver qué están diciendo, porque claro, no es una interpretación simultánea. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que sí estoy reivindicando sería tener un intérprete de lengua de signos, porque realmente me siento como un oyente. De vis a vis estamos hablando, estamos comunicando y yo me siento mucho más feliz en ese sentido. Cuando estoy con mi hermano, pues no me siento bien, porque la comunicación no es plena, no es una comunicación simultánea. Además, no sé, cuando vas al abogado,
voy con mi hermano y, claro, muchas veces me ayuda, o cuando va a un juicio. La situación es complicada, con lo cual es importante tener un intérprete de lengua de signos. Eso sería fundamental para nuestra vida diaria y para todo lo demás que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, sería lo fundamental, más que nada porque el intérprete es una persona neutral. Y ahí es donde te da seguridad a la hora de recibir la información. Es decir, no te quita información, no te la trastoca, no te la adapta, sino que tal cual la información llega, así le llega al intérprete, así intenta que tú la recibas, ¿no? Es decir, de una manera mucho más profesional y te da mucha más seguridad a la hora de vivir. Ángel, una pregunta que surge del fondo de mi ignorancia en el tema. ¿Todos los sordos, aquellos que nacen sordos, son mudos o hay algunos que tienen restos auditivos? Te cuento, depende, el tema de... No todos los sordos son iguales, ¿no? aunque lo seamos, pero no todos somos iguales. Hay mucha diferencia y variedades, ¿no? En ese sentido. Yo, por ejemplo, me quedé sordo por meningitis, otros sordos por el sarampión, se queda sordo por el sarampión, otro de nacimiento de forma natural, otros nacen oyentes pero a la larga se van quedando sordos poco a poco, o se quedan sordos de golpe, en fin, una serie de cosas. Pero por ejemplo, mi mujer fue a través de la penicilina, era pequeña, después una inyección y se quedó sorda, ¿no? En ese sentido. Ese sería un poco el tema, pero yo antes, a los 3 años, yo era oyente, porque podía oír. A raíz de la enfermedad de la meningitis, ahí me quedé totalmente sordo y ya pues no me pude comunicar. Repite la pregunta otra vez. Ahora, Ángel, tenés una altura envidiable. Como dirían en mi país, cuando tenías 20, 25 años y lo seguís siendo, tremendo pintún, un galán de cine. Entonces, imagino, evidentemente, que estarás muy bien casado, con una hermosa mujer, seguramente, no lo sé, tendrás, por lo tanto, hermosos hijos. ¿Cómo es el día a día, entonces, con esa mujer y esos hijos, si los tenés? Mi mujer es sorda igual que yo, con lo cual nos comunicamos muy bien porque utiliza la misma lengua de signos que yo. Y mis hijos son oyentes. Yo con mi mujer me comunico muy bien todos los días, igual como cualquier familia oyente que vive en la sociedad, ¿no? Exactamente lo mismo. Pero a los 2 o 3 años, cuando llevaba, por ejemplo, a mi hijo a la guardería, en el que tenía contacto, claro. Yo iba con mi mujer, íbamos asignando, los demás niños iban con sus padres a la guardería, sus padres iban hablando. Las frases se intercambian, luego cuando mi hijo empezaron a enseñarle a hablar y demás, ahí en la guardería, etcétera, fue poco a poco hablando, pero mi hijo aún así sabe lengua de signos, se puede comunicar conmigo. Y ahí en la guardería, pues bueno, estamos estudiando, llevamos una vida normal, exactamente igual que cualquier persona. Mi hijo utiliza el oral cuando está con su amigo oyente, conmigo está utilizando la lengua de signos en casa y la comunicación en ese sentido es muy agradable. Más de hecho, incluso me cuenta un mogollón de cosas de lo que está haciendo, ya que ahora que es más grande, ¿no? Cuando era pequeño no, cuando era pequeño había cosas que no sabía cómo decírmelas, ¿no? Pero ahora que es más grande sí, me cuenta todo, ¿no? Entonces muchas veces le preguntaba y sí que me comentaba cosas importantes, es decir, cosas importantes no me podía preguntar porque era pequeño, ahora sí me cuenta cosas más importantes, ¿no? Ángel, mucha gente no asume algún tipo, por ejemplo, diríamos, de discapacidad que tiene. Soy demasiado bajito, soy demasiado gordo, soy demasiado feo. Entonces, eso tiene que asumirlo, evidentemente. Entonces, ¿usted qué le diría a toda esa gente que, por ejemplo,
tiene esos problemas que no deberían ser los problemas entre comillas, evidentemente. Entonces, ¿por qué usted les diría aquí en España, por supuesto allí en Sudamérica no, porque no existe, pero por qué usted les diría que tienen que afiliarse a ASOR? ¿Y qué quiere decir, como lo pregunté antes, le pregunté antes a Diego, esta sigla ASOR? ASOR, esa palabra significa Asociación de Personas Sordas de Caravaca de la Cruz y Comarca. Pero bueno, yéndome un poco hacia atrás, antes no estaba lo de personas sordas, ¿no? Era Asociación de Sordos de Caravaca, del Noroeste, que era ASOR, Noroeste, con lo cual la P faltaría las siglas, ¿no? Que no se ha puesto, se ha renovado lo que es el estatuto, la definición, pero no se ha definido, es decir, no se ha puesto la palabra P, que significaría personas, más que nada porque la Confederación hizo una renovación de estatutos, Confederación Nacional de Sordos, y la palabra persona habría que incluirla dentro de los estatutos de la asociación, y nosotros dejamos las siglas ASOR como estaban en ese momento, ¿no? Hasta ahora. Entonces, una persona sorda que contaría. Yo tengo identidad de persona sorda y otras personas sordas no aceptan su sordera, ¿no? Ese sería el tema principal que se está luchando. Muchas veces tienen un padre o su padre y su madre tienen un hijo sordo, ellos son oyentes y su padre quieren que sea oyente, pero no lo es, no lo es. Entonces, claro, si el padre oyente, el crío sordo, muchas veces imita lo que hacen los oyentes, pero no aceptan su problemática, su discapacidad, ¿no? En ese sentido, su no capacidad de oír. Entonces, muchas veces tienen problemas a la hora de la lectoescritura, o intentan hablar y copian frases hechas que, igual que un loro, puede exactamente hacer, ¿no? No tienen conceptos sobre las cosas, no tienen un significado claro sobre las cosas que entienden. Por ejemplo, el Real Madrid, ¿no? Ven Real Madrid, que el fútbol ha ganado, sí, pero ¿qué significa Real Madrid? ¿Qué significa ese concepto? ¿Qué significa esa palabra? Ese sería un problema que desde la asociación invitamos a que vengan para poder enseñarle lengua de signos, poder tener una lengua, para poder tener todo ese tipo de conceptos que no los tienen muchas veces, ¿no? Por no aceptar su problemática de sordera. Muy bien. Cuando hablen, Ángel lo hace con una inteligencia meridiana, extraordinaria. Ángel nos habla extraordinariamente bien. Por eso me gustaría decirles, antes del corte, que cuando hablen siempre procuren que las palabras que vayan a decir sean mucho, pero muchísimo más importantes que el silencio. Un corte, una quebrada, como le decimos los amantes de los grandes valores del tango, y enseguida volvemos.